El molino de las lágrimas. La pala mordía la tierra pedregosa con el sonido metálico de la desesperación. Isabela Vázquez cavaba en la oscuridad, sus manos ensangrentadas aferradas al mango desgastado, el sudor mezclándose con lágrimas que se negaba a derramar durante el día. No estaba enterrando nada, estaba buscando. Cada noche durante 3 meses había venido aquí al olivar abandonado en las laderas de Sierra Nevada, siguiendo rumores susurrados en el mercado de Granada. La niña está aquí. Los gitanos la enterraron cerca del molino viejo. Busca donde crecen las adelfas. Pero Esperanza no estaba bajo la tierra. Su hija de 5 años estaba en algún lugar viva llamándola en sueños que Isabela no se atrevía a recordar al despertar. Un ruido de cascos la hizo alzar la cabeza. En la cresta de la colina una silueta montada observaba su ritual nocturno. El desconocido había estado apareciendo durante una semana, siempre guardando distancia, siempre observando. Isabela se enderezó agarrando la pala como arma. ¿Quién anda ahí? El jinete descendió lentamente. A la luz de la luna pudo ver que era un hombre de mediana edad, rostro curtido por el trabajo duro, ojos que habían visto demasiado. Rafael Mendoza dijo al desmontar: «Tengo la mina de cobre al norte. Y usted está cavando en mi propiedad». Isabela sintió que el mundo se tambaleaba. 3 meses buscando en tierra ajena. No lo sabía. «Me voy, no se vaya». Su voz era más suave de lo que esperaba. «Solo quiero saber qué busca cada noche». Los ojos de Isabela se endurecieron. «Eso no es asunto suyo». Rafael estudió los agujeros desperdigados, la desesperación grabada en cada excavación. «Busca algo enterrado, algo importante. Busco a mi hija». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Rafael se quedó inmóvil. «Su hija está... aquí... no lo sé». Isabela dejó caer la pala. «Desapareció hace 6 meses. Los rumores dicen que los gitanos la trajeron aquí antes de que fuera demasiado tarde para salvarla». Pero las palabras sonaron huecas incluso para ella. Esperanza no estaba muerta. No podía estar muerta. Rafael miró las manos destrozadas de Isabela, la ropa empapada en sudor y tierra. «¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto cada noche desde que llegué a estas montañas?» Y durante el día Isabela señaló hacia el valle donde las ruinas de un molino de aceitunas se alzaban como huesos blanqueados. «Construyo. Si Esperanza regresa tendrá un hogar esperándola». Rafael siguió su mirada. El molino estaba a medio restaurar, trabajo de una sola persona avanzando centímetro a centímetro. «Es trabajo para 3 hombres. Soy todo lo que tengo». La simple honestidad de esas palabras lo golpeó como puñetazo. Rafael había pasado 2 años evitando mujeres que querían que las rescatara. Esta no quería ser rescatada. Quería que la dejaran trabajar. «Tiene herramientas adecuadas las que pude comprar». «¿Sabe cómo instalar la prensa?» Isabela lo estudió con suspicacia. «¿Por qué? Porque mi mina está produciendo menos desde que murió mi hermano. Necesito algo que hacer con mis manos o me vuelvo loco». Se quitó el sombrero, el gesto revelando cabello prematuramente canoso. «Y porque entiendo lo que es buscar algo que tal vez nunca encuentre». Isabela vio algo en sus ojos que reconoció el peso de la pérdida, la culpa que corroía desde adentro. «¿Qué busca usted, señor Mendoza?» «Perdón por algo que no se puede perdonar. Entonces somos 2 constructores desesperados». Rafael extendió su mano. «¿Acepta ayuda de otro desesperado?» Isabela miró la mano ofrecida. Callosa, honesta, sin promesas que no podía cumplir. «¿A cambio de qué? Comida caliente. Y tal vez... compañía de alguien que no me haga preguntas sobre mi hermano». Isabela estrechó su mano. «Trato. Empezamos mañana al amanecer». Rafael montó su caballo, luego se volvió. «Señora Vázquez». Los gitanos que acamparon aquí en primavera se fueron hacia el sur, hacia Alpujarra. Vivos. Todos ellos. ¿Cómo lo sabe? Porque les vendí suministros antes de que partieran. Y había una niña con ellos, pero no coincidía con la descripción que el pueblo da de su hija. Esperanza ardió en el pecho de Isabela. «¿Está seguro completamente? Su hija no está enterrada aquí». Rafael desapareció en la noche dejando a Isabela sola con la primera chispa de esperanza real que había sentido en meses. Esperanza estaba viva. Ahora solo tenía que encontrarla.
El amanecer llegó rosa y dorado sobre las montañas andaluzas. Isabela ya estaba trabajando cuando Rafael apareció llevando herramientas que ella no había visto en años. ¿Desde cuándo no prueba las aceitunas?, preguntó él examinando los árboles centenarios que rodeaban el molino. Las plantas necesitan trabajo antes que yo necesite comer. Rafael recogió una aceituna del suelo, la probó. Están perfectas, listas para la prensa. La prensa no está lista para ellas. Pasaron el día trabajando en silencio eficiente. Rafael instaló poleas mientras Isabela mezclaba mortero. Sus movimientos se complementaban sin necesidad de palabras. Había algo reconfortante en la labor compartida. Al mediodía Isabela sirvió pan duro y queso de cabra bajo la sombra del molino. Rafael comió agradecido, pero notó cómo ella apenas tocaba la comida. ¿Cuándo come de verdad? Cuando termino el trabajo del día. El trabajo nunca termina en un lugar como este. Isabela miró las montañas que se extendían hasta el horizonte. Esperanza tenía 5 años cuando desapareció. Cada día que pasa se aleja más de la niña que conocí. ¿Qué pasó? Isabela dejó el pan a un lado. Estábamos en el mercado de Granada. Me solté su mano por un momento para pagar al vendedor de especias. Cuando me volví, su voz se quebró. Había desaparecido, como si la tierra se la hubiera tragado. ¿Qué dijeron las autoridades? Que los gitanos se la llevaron para venderla en Marruecos. Que era común, que probablemente estaba mejor muerta. La ira encendió los ojos de Isabela. Pero yo sé que está viva. Lo siento aquí. Se tocó el corazón. Una madre sabe. Rafael asintió lentamente. Entendía esa clase de certeza irracional. Y el padre de Esperanza. El rostro de Isabela se endureció como piedra. No hay padre. Algo en su tono le advirtió que no presionara. Rafael volvió al trabajo, pero las palabras resonaron en su mente. En estos pueblos no hay padre significaba cosas específicas, ninguna de ellas buena. Esa tarde, mientras instalaban las vigas de soporte, Isabela preguntó: ¿cómo murió su hermano Rafael? Se detuvo Martillo a medio camino hacia el clavo. Accidente en la mina. Derrumbe en el túnel sur. ¿Estaba usted allí? Estaba supervisando el túnel norte. Cuando llegué... Rafael dejó el martillo. Carlos tenía 19 años. Quería impresionarme, demostrar que podía manejar la dinamita tan bien como los mineros veteranos. ¿Qué pasó? Puso demasiada carga. La explosión fue más fuerte de lo previsto. El túnel se derrumbó. Isabela esperó. Tardamos 6 horas en sacarlo. Cuando lo encontramos había estado llamándome. Los hombres dijeron que gritó mi nombre hasta que ya no pudo gritar más. No era su culpa. Yo le enseñé a usar la dinamita. Yo debía haber estado supervisándolo. Rafael se alejó respirando con dificultad. Tenía razón sobre una cosa. Entiendo lo que es buscar algo que tal vez nunca encuentre. ¿Qué busca usted? Una manera de vivir con lo que hice. Isabela se acercó, tocó ligeramente su brazo. Entonces seguimos construyendo hasta que encuentre esa manera. ¿Y si nunca la encuentro? Entonces al menos habremos construido algo hermoso mientras buscábamos. Esa noche, sentados junto al fuego pequeño que habían encendido entre las ruinas, Isabela sacó algo de su morral. Una carta manchada doblada tantas veces que amenazaba con deshacerse. La última carta de mi hermano Alejandro. Llegó una semana después de que desapareció Esperanza. Rafael leyó con cuidado. La letra era urgente, nerviosa. Isabela, si algo me pasa, busca la verdad en las minas de cobre de Sierra Nevada. El oro no es lo único que se extrae en esas montañas. Los hombres poderosos enterrarán cualquier cosa para proteger sus secretos. Tu hermano que te ama, Alejandro. Rafael sintió que el mundo se tambaleaba. Su hermano trabajaba en las minas, era inspector de seguridad. Viajaba entre diferentes operaciones documentando violaciones. Isabela lo miró directamente. Conocía a Alejandro Vázquez. Rafael asintió lentamente. Vino a mi mina 3 semanas antes de su muerte. Encontró cosas que no debía haber encontrado. ¿Qué clase de cosas? Rafael miró el fuego, luego a las montañas donde su mina se escondía en la oscuridad. Corrupción que va hasta Madrid. Inspectores sobornados, informes de seguridad, falsificados, muertes de mineros encubiertas como accidentes. ¿Y usted era parte de ello? Yo era el imbécil que creía que podía mantener a mis hombres seguros quedándose callado sobre lo que sabía. Isabela sintió que algo frío se instalaba en su estómago.
¿Quién dirigía la corrupción? Don Rodrigo Salazar. Controla la mayoría de las operaciones mineras entre aquí y Granada. ¿Dónde está ahora? Tiene una hacienda al sur de aquí. ¿Por qué Isabela dobló cuidadosamente la carta? Porque tengo la sensación de que don Rodrigo sabe más sobre la desaparición de Esperanza de lo que admite cualquiera. Rafael la estudió a la luz del fuego. ¿Qué no me está diciendo Isabela que don Rodrigo Salazar y yo nos conocemos? Y que la última vez que lo vi prometió que me haría pagar por rechazarlo. El fuego crepitó entre ellos y en la distancia el aullido de un lobo echó su lamento solitario por los valles de Sierra Nevada. El tercer día de trabajo conjunto llegó un visitante. Isabela estaba ajustando la rueda del molino cuando oyó cascos aproximándose. Un hombre elegante en caballo árabe descendió por el sendero serpenteante, seguido por 2 guardias armados. Rafael, que trabajaba en el techo, se paralizó. Don Rodrigo. Isabela sintió que su sangre se convertía en hielo. Se limpió las manos en el delantal luchando por mantener la compostura. Don Rodrigo Salazar desmontó con la gracia de un hombre acostumbrado a que le abrieran todas las puertas. Alto, distinguido, con ojos que prometían tanto placer como castigo. Isabela Vázquez. Su sonrisa era aceite sobre acero. ¡Qué sorpresa encontrarte aquí! Don Rodrigo. Su voz era cuidadosamente neutral. ¿En qué puedo ayudarlo? Solo pasaba por la zona inspeccionando mis propiedades y oí rumores de que alguien estaba restaurando el molino abandonado. Paseó alrededor de las mejoras tocando superficies, evaluando trabajo. Excelente artesanía. Todo trabajo tuyo. Rafael descendió del techo, herramientas en mano. Parte es mío. Ah, Mendoza. Debí haberlo imaginado. Don Rodrigo sonrió, pero no alcanzó sus ojos. ¿Cómo van las cosas en la mina? Sin más... accidentes. Rafael mantuvo su expresión cuidadosamente en blanco. Todo bajo control. Excelente. Los accidentes son tan... costosos. Don Rodrigo se volvió hacia Isabela. Y dime, querida, ¿has tenido noticias de tu hija perdida? Isabela sintió que Rafael se tensaba junto a ella. Sabe algo sobre Esperanza, solo lo que todo el pueblo sabe. Una niña desaparecida, probablemente tomada por gitanos. Muy trágico. Se acercó más lo suficiente para que solo ella pudiera oír. Por supuesto, si tuvieras la protección adecuada, tales tragedias podrían evitarse en el futuro. No necesito protección. No. Don Rodrigo miró significativamente a Rafael. Una mujer sola en estas montañas, construyendo sueños sobre cimientos inciertos. Muchas cosas pueden salir mal. Rafael se adelantó. La señora Vázquez tiene ayuda ahora. De veras. Don Rodrigo estudió a ambos con nueva atención. ¿Qué? Conveniente. Se volvió hacia Isabela. Aún mantengo mi oferta, querida. Trabajo honesto en mi hacienda. Un lugar seguro para reconstruir tu vida. Mi lugar está aquí. Incluso sabiendo que tu búsqueda es inútil. ¿Qué quiere decir? Don Rodrigo sonrió, una expresión que no alcanzó sus ojos. Solo que algunas búsquedas están destinadas al fracaso. A veces es mejor aceptar las pérdidas y seguir adelante. ¿Sabe algo específico sobre mi hija? Sé que las montañas guardan muchos secretos, y que algunas personas deberían tener cuidado de no escarbar demasiado profundo. Miró directamente a Rafael. Los accidentes, como dije, pueden ser muy costosos. Don Rodrigo montó su caballo, los guardias flanqueándolo. Buen día, Isabela. Mendoza. Desapareció por el sendero dejando un silencio pesado. Isabela se volvió hacia Rafael. ¿Sabe dónde está Esperanza? ¿Estás segura? Lo vi en sus ojos cuando mencionó mi búsqueda. No estaba especulando. ¿Sabe algo definitivo? Rafael miró hacia donde habían desaparecido los jinetes. Si es cierto, es más peligroso de lo que pensaba. ¿Por qué? Porque un hombre como don Rodrigo no mantiene secretos por bondad. Los mantiene porque le dan poder. Isabela sintió una nueva determinación endurecerse en su pecho. Entonces tengo que encontrar lo que está ocultando. Es demasiado peligroso. Más peligroso que vivir sin saber qué pasó con mi hija Fafaelare. Rafael la estudió viendo la resolución de acero en sus ojos. Si vamos a hacer esto, lo hacemos juntos. Y lo hacemos inteligentemente. ¿Qué propone? Primero terminamos el molino. Necesita parecer que está enfocada en construir una vida normal aquí. Y después investigamos a don Rodrigo. Discretamente.
¿Por dónde empezamos? Rafael miró hacia las montañas donde se escondía su mina. Por los registros que su hermano estaba revisando antes de morir, los que pensé que habían sido destruidos. No fueron destruidos. Los originales sí, pero Carlos hizo copias, las escondió antes del accidente. Isabela sintió esperanza y terror mezclándose en su pecho. ¿Dónde están? En el lugar donde murió, en la mina. Esa noche Rafael guió a Isabela por senderos de cabra hacia las montañas. La mina se alzaba como una cicatriz negra en la ladera, estructuras de madera desvencijadas sileteadas contra las estrellas. No hemos estado aquí desde el accidente, murmuró Rafael. Los hombres dicen que está embrujada. ¿Qué dice usted? Que los fantasmas más peligrosos están vivos. Entraron por un túnel lateral Rafael llevando una lámpara de aceite que proyectaba sombras danzantes en las paredes de roca. El aire olía a humedad metal, y algo más el eco persistente del miedo. Carlos escondió cosas aquí después de que Alejandro vino a inspeccionar, explicó Rafael. No sabía exactamente qué, pero sabía que era importante. Llegaron a una cámara más amplia donde herramientas abandonadas yacían cubiertas de polvo. El accidente fue allí. Señaló hacia un túnel derrumbado. Aquí es donde Carlos tenía su oficina secreta. Rafael movió varias rocas revelando una grieta en la pared. De ella sacó un paquete envuelto en hule. Isabela lo abrió con manos temblorosas. Adentro había documentos, fotografías y un diario en la letra familiar de Alejandro. El primer documento la hizo jadear. Era un informe detallado sobre operaciones mineras ilegales firmado por don Rodrigo Salazar. Dios mío, susurró. Hay más, dijo Rafael estudiando una fotografía. Mire esto. La imagen mostraba a don Rodrigo entregando dinero a hombres en uniforme militar. Están sobornando a oficiales del gobierno, murmuró Isabela. No solo eso, mire las fechas. Isabela revisó los documentos. Las fechas correspondían exactamente con el período cuando Esperanza había desaparecido. ¿Qué tiene que ver esto con mi hija? Rafael leyó más profundamente en el diario de Alejandro. Escuche esto, don Rodrigo usa el convento de Santa Clara como punto de transferencia. Los envíos salen cada mes hacia Marruecos. ¿Qué clase de envíos? No especifica, pero... Rafael se detuvo, rostro palideciendo. Que el convento de Santa Clara está dirigido por la hermana de don Rodrigo, hermana Mercedes. Isabela sintió que el mundo se tambaleaba. Está diciendo que mi hija podría estar en un convento. Estoy diciendo que es posible que nunca haya dejado España. Un sonido los hizo volverse. Pasos aproximándose por el túnel principal. Alguien viene, susurró Rafael. Voces echaron por los túneles. Hombres con lámparas buscando. Mendoza. Está ahí dentro. Rafael reconoció la voz. García, uno de los capataces de don Rodrigo. Salimos por el túnel de emergencia, susurró. Hay un túnel de emergencia. Lo hay ahora. Rafael la guió más profundo en la mina por pasajes que parecían volverse más estrechos con cada paso. Isabela aferró los documentos contra su pecho siguiéndolo a través de la oscuridad. Emergieron una hora más tarde en una ladera diferente jadeando aire fresco de montaña. ¿Cómo sabían que estábamos allí?, preguntó Isabela. Don Rodrigo debe tener vigías. Nuestra visita esta tarde lo puso nervioso. Isabela estudió los documentos a la luz de las estrellas. Tengo que ir al convento de Santa Clara. Es muy peligroso. Si don Rodrigo sospecha... Mi hija puede estar allí, Rafael. Después de 6 meses de buscar en lugares equivocados, finalmente tengo una pista real. Entonces vamos juntos. Isabela se volvió hacia él. ¿Por qué? ¿Por qué está arriesgando todo por una mujer que apenas conoce? Rafael miró las montañas donde habían enterrado a su hermano. Porque Carlos murió buscando la verdad sobre don Rodrigo. Si no hago nada con lo que encontró su muerte, no significa nada. ¿Y si encontramos más de lo que esperamos? Entonces enfrentamos lo que venga. Isabela tocó los documentos que podrían conducir a su hija. El convento está a 2 días de viaje. Si salimos mañana por la noche... ¿Y el molino? El molino esperará. Esperanza no puede. Se quedaron de pie en la ladera de la montaña 2 personas rotas planeando desafiar a fuerzas que habían destruido a otros antes que ellos. En la distancia las luces de la hacienda de don Rodrigo brillaban como ojos vigilantes en la oscuridad. Al amanecer Isabella descubrió algo que había pasado por alto en los documentos de la mina.
Una carta escondida entre las páginas del diario de Alejandro, escrita en una letra que no reconoció. Rafael encontró a Isabela sentada entre las ruinas del molino, la carta en sus manos temblorosas, rostro pálido como ceniza. ¿Qué es Isabela? Le entregó la carta sin hablar. Estimado inspector Vázquez, la información que solicita sobre el convento de Santa Clara es precisa. La Madre Superiora Hermana Mercedes mantiene registros detallados de todas las pupilas bajo su cuidado. Sin embargo, debe saber que estas niñas no están allí por elección. Son mantenidas hasta que puedan ser reubicadas discretamente. Don Rodrigo personalmente supervisa estas operaciones. Si tiene una hija desaparecida como sospecho, puede estar entre ellas. Pero tenga cuidado. Don Rodrigo no tolera interferencia. Su servidor anónimo. Está fechada 3 días antes de la muerte de Alejandro, susurró Isabela. Rafael estudió la letra. Alguien de adentro. Alguien que conocía a su hermano lo suficiente para enviar información específica. Alguien en el convento o alguien en la organización de don Rodrigo. Alguien con acceso a información pero demasiado asustado para firmar su nombre. Isabela se puso de pie abruptamente. Tengo que ir allí. Ahora. Es exactamente lo que don Rodrigo espera que haga. Está preparando una trampa. No me importa. Rafael la agarró del brazo. A su hija sí le importará si usted muere tratando de rescatarla. Isabela se liberó, pero él tenía razón. La desesperación no salvaría a Esperanza. Entonces, ¿qué propone que encontremos al informante? Alguien arriesgó mucho enviando esa carta. Todavía pueden estar dispuestos a ayudar. ¿Cómo los encontramos? Rafael señaló hacia el pueblo en el valle. Su hermano se hospedaba en la posada cuando vino a inspeccionar, la posada donde probablemente recibió esa carta. ¿Cree que Dolores la posadero sabe algo? Creo que Dolores ve todo lo que pasa en este pueblo y mantiene la boca cerrada para sobrevivir. 1 hora más tarde cabalgaron hacia el pueblo de Lanjarón. La posada de Dolores era un edificio encalado de 2 pisos en la plaza principal, con balcones de hierro forjado y geranios rojos. Dolores Herrera era una mujer de 60 años con ojos que habían visto demasiado y una sonrisa que ocultaba secretos. Cuando Isabela y Rafael entraron, estaba limpiando vasos detrás de la barra. Don Rafael. No lo esperaba por aquí. Dolores, necesitamos información sobre Alejandro Vázquez. Los ojos de Dolores se endurecieron. El inspector está muerto. ¿Por qué remover piedras? Isabela se adelantó. Porque soy su hermana. Y porque creo que su muerte está relacionada con la desaparición de mi hija. Dolores estudió el rostro marcado por el dolor de Isabela. Usted es la mujer que busca a la niña perdida. Soy Isabela Vázquez. Siéntense. Dolores sirvió 3 copas de jerez. Su hermano se quedó aquí 3 noches antes de morir. ¿Recuerda si recibió alguna carta? Dolores bebió su jerez lentamente. Recibió muchas cartas. Pero una llegó la noche antes de partir. Una carta que lo cambió. Como antes de esa carta su hermano era cauteloso, metódico. Después estaba desesperado. Como si hubiera descubierto algo que no podía ignorar. Isabela se inclinó hacia adelante. Vio quién trajo la carta, un muchacho de la calle, pero la carta tenía sello del convento. Rafael y Isabela intercambiaron miradas. Del convento de Santa Clara exactamente. Dolores bajó la voz. Su hermano me preguntó sobre el convento esa noche, específicamente sobre hermana Mercedes. ¿Qué le dijo la verdad? Que hermana Mercedes no es una monja cualquiera. Es la hermana de don Rodrigo y hace su trabajo sucio. ¿Qué clase de trabajo sucio? Dolores miró hacia la puerta, asegurándose de que estuvieran solos. Niñas que desaparecen de sus familias aparecen en el convento por protección. Luego desaparecen otra vez, pero esta vez hacia el norte, hacia Francia. Isabela sintió que su corazón se detenía. Está diciendo que venden niñas, no venden. Reubican. Familias ricas que no pueden tener hijos pagan mucho dinero por adoptar discretamente. ¿Y don Rodrigo organiza esto? Don Rodrigo organiza muchas cosas, pero siempre a través de intermediarios. Sus manos nunca se ensucian directamente. Rafael se inclinó hacia adelante. ¿Quién más sabe sobre esto? Padre Francisco en la iglesia sospecha, pero no puede probarlo. Y... Dolores vaciló. Y hay una monja en el convento, hermana Isabel. Cuida a las niñas, pero no está de acuerdo con lo que pasa.
Isabela agarró la mano de Dolores. Hermana Isabel escribió la carta a mi hermano, no lo sé con certeza, pero sí sé que su hermano preguntó específicamente por ella antes de partir. Rafael dejó dinero en la mesa. ¿Cómo podemos contactar a hermana Isabel? No pueden. Hermana Mercedes mantiene a las monjas bajo vigilancia estricta. Nadie entra o sale del convento sin su permiso. Tiene que haber una manera. Dolores pensó un momento. Hay una manera, pero es peligrosa. Díganos. Hermana Isabel viene al mercado de Granada todos los sábados para comprar suministros. Siempre sola, siempre a la misma hora. Isabela calculó rápidamente. Mañana es sábado. Sí. Si van a hacer algo es su única oportunidad. ¿Cómo la reconoceremos, monja joven, tal vez 30 años? Siempre lleva una bolsa de lona marrón y compra primero en el puesto de hierbas. Isabel ya se puso de pie. Gracias, Dolores. Ten cuidado, niña. Don Rodrigo no perdona y tiene ojos en todas partes. Mientras cabalgaban de vuelta al molino, Rafael notó que Isabela estaba inusualmente silenciosa. ¿En qué piensa? En que mañana podría ver a mi hija otra vez. O descubrir que está perdida para siempre. Y que siente terror, esperanza. Y una certeza de que sin importar lo que encontremos, nada volverá a ser igual. El sol se hundía detrás de las montañas pintando el cielo de rojo y oro. En algún lugar de la distancia las campanas del convento tocaron vísperas. Esperanza estaba escuchando esas mismas campanas. Mañana lo sabría. Queridos oyentes, aquí concluye la primera parte de El molino de las lágrimas. Isabela y Rafael han descubierto pistas cruciales sobre el paradero de Esperanza, pero el peligro se acerca. ¿Podrá Isabela reunirse con su hija perdida? ¿Qué secretos más oscuros esconde don Rodrigo en el convento? Dale like si sientes tu corazón latir por Isabela y su búsqueda desesperada. Comparte esta historia con alguien que crea en el poder inquebrantable del amor maternal. Déjanos en los comentarios qué crees que pasará cuando Isabela se encuentre con hermana Isabel. ¿Esperanza estará realmente en el convento o hay secretos aún más profundos por descubrir? Suscríbete para no perderte la segunda parte, donde todos los secretos comenzarán a revelarse en una confrontación que cambiará todo. Que la esperanza guíe vuestros caminos hasta nuestro próximo encuentro. El mercado de Granada bullía con la actividad del sábado por la mañana. Isabela y Rafael se posicionaron cerca del puesto de hierbas, nervios tensos como cuerdas de guitarra. Ahí está, susurró Rafael. Una mujer joven en hábito marrón se acercaba, bolsa de lona en mano. Hermana Isabel era más joven de lo que Isabela había esperado, con ojos inteligentes que observaban todo con cuidado cauteloso. Isabela se acercó mientras la monja examinaba hierbas medicinales. Hermana Isabel. La mujer se tensó inmediatamente. ¿Quién? Pregunta Isabela Vázquez. Hermana de Alejandro Vázquez. Hermana Isabel palideció, miró nerviosamente alrededor del mercado. No puedo hablar aquí. Es demasiado peligroso. Por favor, solo 5 minutos. Se trata de mi hija. Los ojos de la monja se suavizaron con compasión, pero la cautela permaneció. La iglesia de San Nicolás, detrás del altar, en 1 hora. Desapareció entre la multitud antes de que Isabela pudiera responder. 1 hora más tarde, Isabela y Rafael se arrodillaron en los bancos traseros de la pequeña iglesia. Hermana Isabel apareció desde una puerta lateral, movimientos nerviosos traicionando su terror. 5 minutos, susurró. Si me ven aquí. Usted escribió la carta a mi hermano. Hermana Isabel asintió. Su hermano era un buen hombre. Merecía saber la verdad. ¿Qué verdad? Que el convento de Santa Clara no es un refugio, es una prisión. Isabela sintió que su mundo se tambaleaba. ¿Mi hija está allí? Hermana Isabel estudió el rostro desesperado de Isabela. Hay una niña que llegó hace 6 meses. Cabello castaño, ojos verdes. Le dice Esperanza a una muñeca de trapo que siempre lleva consigo. Isabela gritó ahogadamente. Es ella. ¿Dónde está? Está bien, físicamente está bien. ¿Pero qué? Pero ha estado allí tanto tiempo que ya no pregunta por su madre. Hermana Mercedes le dice que su madre está muerta. La ira ardió en los ojos de Isabela. Tengo que sacarla de allí. No es tan simple. Hermana Mercedes mantiene a las niñas bajo vigilancia constante. Y hay algo más que debe saber. Hermana Isabel miró hacia el crucifijo como pidiendo fuerza. Don Rodrigo viene al convento regularmente, pero no solo por los negocios.
¿Qué quiere decir? Quiere decir que tiene un interés especial en su hija. Isabela sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué clase de interés? Dice que Esperanza le recuerda a alguien que amaba. La llama mi pequeña paloma. Rafael se inclinó hacia adelante. ¿Sabe por qué don Rodrigo se llevó específicamente a Esperanza? Hermana Isabel evitó sus ojos. Creo que hay algo que Isabela no nos ha contado. Isabela sintió que todas las miradas se centraban en ella. El momento que había temido durante 6 años finalmente había llegado. Don Rodrigo es el padre de Esperanza. El silencio llenó la iglesia como agua fría. Rafael encontró su voz primero. Cómo Isabela cerró los ojos recordando la noche que había intentado borrar de su memoria. Hace 6 años trabajaba como sirvienta en su hacienda. Una noche llegó borracho del pueblo. Yo estaba limpiando su estudio cuando... Su voz se quebró. No pude detenerlo. Era demasiado fuerte y no había nadie más en la casa. Por eso dejó su empleo. Traté de denunciarlo, pero nadie me creyó. Una sirvienta contra un hombre poderoso. Cuando descubrí que estaba embarazada, huí del pueblo. Hermana Isabel tocó gentilmente su brazo. Por eso don Rodrigo quiere tanto a Esperanza. Sabe que es su hija. Pero nunca lo admitirá públicamente, agregó Rafael. Un hombre de su posición no puede reconocer a una hija bastarda. Exactamente. Por eso la mantiene en el convento. Puede visitarla y fingir que es solo caridad cristiana. Isabela se puso de pie abruptamente. No puedo dejar a mi hija en manos de ese monstruo ni un día más. Entiendo su desesperación, pero escúcheme. Hermana Isabel se acercó más. Hay una manera de sacar a la Esperanza del convento, pero requiere timing perfecto. Dígame cómo. Mañana es domingo. Hermana Mercedes va a Granada para reunirse con compradores potenciales. Las dejará bajo mi supervisión por 3 horas. 3 horas es suficiente si tienen caballos esperando y conocen los senderos de montaña, sí. Rafael frunció el ceño. ¿Qué pasa con las otras niñas? Hermana Isabel bajó la cabeza. No puedo salvarlas a todas, pero puedo salvar a Esperanza. Y tal vez con evidencia suficiente las autoridades pueden cerrar toda la operación. ¿Qué evidencia? Hermana Mercedes mantiene registros detallados. Nombres de niñas, fechas de llegada, precios pagados por adoptaciones. Todo está en su oficina privada. Isabela sintió esperanza y terror mezclándose. Podría conseguir esos registros, es arriesgado, pero sí, durante su ausencia puedo acceder a su oficina. Rafael miró hacia la puerta de la iglesia. ¿Cómo sabemos que esto no es una trampa? Hermana Isabel lo miró directamente. Porque si quisiera traicionarlos ya estarían muertos. Don Rodrigo no es conocido por su paciencia. ¿Por qué nos ayuda? Porque hice votos de proteger a los inocentes, y porque su hermano murió tratando de exponer esta corrupción. Se puso de pie para irse, luego se volvió. Una cosa más. Cuando vean a Esperanza, prepárense. Ha cambiado. 6 meses de cautiverio dejan marcas que no se ven en el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que tal vez no la reconozca de inmediato. Y que ella tal vez no quiera irse. Esa noche Isabela y Rafael planearon el rescate en la privacidad del molino a medio terminar. Rafael extendió un mapa rudimentario de la zona. El convento está aquí en la colina este. Hay 2 caminos de acceso, el principal que pasa por el pueblo y un sendero de cabras por la parte trasera. ¿Cuál es más seguro? Ninguno es seguro. Pero el sendero trasero nos da más oportunidades de escape si algo sale mal. Isabela estudió el mapa memorizando cada detalle. ¿Cuánto tiempo nos tomará llegar allí? 1 hora cabalgando duro, otra hora de vuelta si todo va bien. Y si todo sale mal, Rafael no respondió inmediatamente. Si todo sale mal, usted toma a Esperanza y cabalga hacia el sur. No se detenga hasta llegar a Gibraltar. ¿Qué hará usted? Lo que sea necesario para que escapen. Isabela lo estudió a la luz del fuego. ¿Por qué está haciendo esto realmente? ¿Por qué? Rafael miró las llamas danzantes. Porque cuando mi hermano murió prometí que encontraría justicia para él. Y porque... Se detuvo. ¿Por qué qué? Porque usted me ha enseñado que vale la pena luchar por algo real. Y Esperanza es lo más real que he visto en años. Isabela sintió algo cálido expandirse en su pecho, algo que había pensado que nunca sentiría otra vez. Rafael... Un sonido los interrumpió. Cascos aproximándose en la noche. Rafael se acercó a la ventana, rifle en mano. 3 jinetes. Vienen despacio tratando de no hacer ruido.
Don Rodrigo sus hombres, seguramente. Isabel apagó rápidamente el fuego. ¿Qué hacemos? Salimos por la ventana trasera. Ahora. Se deslizaron silenciosamente por la ventana Rafael, ayudando a Isabela a bajar al suelo rocoso. Los cascos se acercaban más. El granero, susurró Rafael. Corrieron agachados hacia las ruinas de un granero antiguo a 50 metros del molino. Desde allí podían ver a los jinetes rodear el edificio. García Morales y un tercero que no reconozco, murmuró Rafael. ¿Qué buscan evidencia de que planeamos algo? ¿O...? Rafael se detuvo. ¿O qué? ¿O simplemente quieren asustarnos? Recordarnos que nos están observando. Los hombres registraron el molino rápidamente, luego montaron y desaparecieron en la noche. ¿Cambió esto nuestros planes? Los hace más urgentes. Si sospechaban antes, ahora están seguros. Isabela sintió determinación endurecerse en su pecho. Entonces lo hacemos mañana, sin importar los riesgos. Está segura completamente. Mi hija ha estado en manos de ese monstruo durante 6 meses, ni un día más. El domingo amaneció gris y frío. Isabela y Rafael cabalgaron en silencio hacia las colinas donde el convento de Santa Clara se alzaba como fortaleza blanca contra el cielo nuboso. Ahí está, señaló Rafael. El convento era más imponente de lo que Isabela había imaginado. Muros altos, pocas ventanas, una sola puerta visible desde su posición. ¿Cómo entramos? Hermana Isabel dijo que dejaría la puerta del jardín trasero destrancada. Desde allí podemos llegar al patio donde las niñas juegan. Se acercaron por el sendero serpenteante, cada paso aumentando la tensión. Isabela sentía su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que Rafael podía oírlo. La puerta del jardín, como prometido, estaba entreabierta. Se deslizaron al interior Rafael con rifle listo, Isabela con un cuchillo escondido en su falda. Voces de niñas llegaron desde más adelante. Isabela sintió que sus rodillas se debilitaban. Una de esas voces podría ser... Solo hay una manera de averiguarlo. Se acercaron al patio central ocultándose detrás de una columna de piedra. Isabela miró hacia donde 5 niñas jugaban con muñecas de trapo bajo la supervisión de una monja joven. Su mundo se detuvo. Allí sentada sola en un banco estaba Esperanza. Su hija había crecido en 6 meses. El cabello castaño ahora le llegaba a los hombros y había perdido la redondez infantil en sus mejillas. Pero era inconfundiblemente Esperanza. Isabela tuvo que agarrarse de la columna para no colapsar. Es ella, susurró. Esperanza jugaba con una muñeca gastada hablándole en voz baja. Incluso desde la distancia Isabela podía ver que algo había cambiado en su hija. Los movimientos eran más cuidadosos, más temerosos. ¿Cómo nos acercamos sin asustar a las otras niñas?, preguntó Rafael. Antes de que Isabela pudiera responder, hermana Isabel apareció en el patio. Niñas, hora de lavarse las manos para el almuerzo. Cuando las otras niñas se fueron. Esperanza permaneció en el banco. Hermana Isabel se acercó a ella, habló gentilmente, luego señaló hacia donde Isabela y Rafael se escondían. Isabela salió lentamente de detrás de la columna. Esperanza alzó la mirada y por un momento que duró una eternidad, madre e hija se miraron. «Mamá». La voz de Esperanza era tan pequeña que apenas se escuchaba. «Sí, mi amor, soy mamá». Esperanza no corrió hacia ella. En su lugar abrazó más fuerte su muñeca. «Hermana Mercedes dice que estás muerta». Isabela se arrodilló lentamente manteniendo distancia para no asustar a su hija. «¿Parezco muerta, mi corazón?» Esperanza estudió su rostro con la seriedad de una adulta. «No, pero tal vez eres un fantasma». «No soy un fantasma. Soy tu mamá real y he venido para llevarte a casa». A casa Esperanza inclinó la cabeza. «Este es mi hogar ahora». Isabela sintió que su corazón se partía. «No, mi amor, tu hogar es conmigo, pero el Señor dice que te fuiste porque no me querías». Isabela luchó por mantener la calma. «¿Qué señor? El Señor que viene a visitarme. Dice que soy su pequeña paloma especial». La ira ardió en Isabela, pero forzó una sonrisa. «Ese señor mintió, Esperanza. Nunca te dejé. Te he estado buscando todos los días». Esperanza consideró esto, luego se acercó un paso. «De verdad. De verdad. ¿Recuerdas nuestra canción?» Isabela comenzó a cantar suavemente una melodía que solía usar para dormir a Esperanza. «Luna, luna, dame tu luz para cuidar a mi pequeña cruz».
Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas. Mamá finalmente corrió hacia Isabela, quien la envolvió en sus brazos como si nunca fuera a soltarla otra vez. «Te amo, mi corazón. Te amo tanto. Nos vamos a casa ahora. Sí, pero tenemos que ser muy silenciosas. ¿Puedes hacer eso?» Esperanza asintió solemnemente. Hermana Isabel se acercó una bolsa de documentos en su mano. «Los registros están aquí. Todo lo que necesitan para exponer la operación. ¿Cómo podemos agradecerle mantengan a esta niña segura? Y asegúrense de que don Rodrigo pague por lo que ha hecho». Rafael, que había estado vigilando, se tensó. Alguien viene. En la distancia podían oír cascos aproximándose rápidamente. «Hermana Mercedes regresó temprano», dijo hermana Isabel, pánico en su voz. «Hay otra salida por la capilla, pero tendrán que apurarse». Isabela cargó a Esperanza, quien se aferró a su muñeca. «¿Estás lista para una aventura, mi amor? Con mamá siempre conmigo». Corrieron hacia la capilla mientras los cascos se acercaban al patio principal. Detrás de ellos podían oír la voz furiosa de hermana Mercedes gritando órdenes. La capilla tenía una puerta lateral que llevaba directamente a los establos. Sus caballos esperaban donde Rafael los había dejado. «¿Pueden montar juntas?», preguntó Rafael mientras montaba su propio caballo. «Esperanza y yo hemos cabalgado juntas antes, ¿verdad, mi amor?». Esperanza asintió abrazándose a su madre. Salieron al galope del convento justo cuando los hombres de don Rodrigo llegaban al patio principal. Allí gritó una voz. «¡Se llevan a la niña!». El sonido de cascos persiguiéndolos llenó el aire matutino. «¿Por dónde?», gritó Isabela por encima del viento. «Hacia las montañas. Conozco lugares donde no pueden seguirnos». Cabalgaron como si sus vidas dependieran de ello, porque probablemente así era. Refugiados en una cueva en lo alto de las montañas, Isabela finalmente tuvo tiempo de hablar realmente con su hija. Rafael montaba guardia en la entrada mientras madre e hija se acurrucaban junto a un pequeño fuego. «Esperanza, el señor que te visitaba... ¿te lastimó alguna vez?». Esperanza abrazó su muñeca más fuerte. «No me pegaba como a las otras niñas». Isabela sintió alivio mezclado con horror. Le pegaba a otras niñas a las que lloraban demasiado, o a las que trataban de escapar. Tú trataste de escapar al principio. Pero después entendí que no había a dónde ir. Isabela luchó contra las lágrimas. «¿Por qué pensaste eso?». «Porque hermana Mercedes dijo que mi mamá había muerto en un accidente. Y el señor dijo que él era mi nueva familia ahora». «¿Qué más te dijo el señor?». Esperanza miró al fuego. «Que era especial, que tenía sus ojos verdes. Que un día cuando fuera mayor él me enseñaría cosas importantes». Isabela sintió náuseas. «¿Qué clase de cosas importantes?». No dijo, solo que tenía que ser paciente y obediente. Rafael se acercó desde la entrada de la cueva. «Isabela, hay algo que necesita saber». «Que hay más jinetes aproximándose. Muchos más». Isabela miró a Esperanza, quien se había quedado dormida contra su hombro. «Podemos evadirlos no por mucho tiempo. Don Rodrigo debe haber convocado a todos sus hombres». «¿Qué opciones tenemos?». Rafael miró hacia la entrada de la cueva. «Podemos tratar de llegar a Granada. Tal vez allí las autoridades que han estado en su nómina durante años tienen razón». Rafael se sentó pesadamente. «Tenemos una opción más». «¿Cuál?». «Confrontar a don Rodrigo directamente. En sus términos». Isabela lo miró como si se hubiera perdido la razón. «¡Está loco!». «Escúcheme, tenemos los registros de hermana Isabel. Evidencia de años de tráfico de niñas. Y tenemos a Esperanza como testigo. Esperanza es una niña de 5 años. Exacto. Una niña de 5 años que puede identificar a su padre como el hombre que la secuestró». Isabela comenzó a entender. «Está proponiendo un intercambio, estoy proponiendo justicia. Pública y permanente». Rafael se acercó más. «Don Rodrigo ha mantenido su poder a través del secreto y la intimidación. Pero si exponemos todo públicamente en el pueblo frente a testigos, podríamos destruirlo. O él podría matarnos a todos. Es un riesgo. Pero considere la alternativa huir para siempre mirando por encima del hombro esperando que él los encuentre». Isabela miró a su hija dormida. ¿Qué tipo de vida sería esa para Esperanza exactamente? Isabela respiró profundamente. «¿Cómo lo haríamos? Mañana es día de mercado en Lanjarón. Todo el pueblo estará en la plaza. Enviamos mensaje a don Rodrigo que queremos negociar.
¿Y después? Y después le damos la oportunidad de confesar públicamente o exponemos todo nosotros. Isabela consideró el plan. Es peligroso. Sí. Podríamos morir. Sí. Pero también podríamos ganar. Sí. Isabela besó la frente de Esperanza. ¿Qué opina mi amor? ¿Estás lista para ayudar a mamá a hacer algo muy valiente? Esperanza abrió los ojos. Vamos a detener al señor malo, vamos a tratar. Y después podemos ir a casa, después podemos ir a casa para siempre. Esperanza asintió solemnemente. Entonces estoy lista. Isabel miró a Rafael a través del fuego que parpadeaba. Mañana enfrentamos a don Rodrigo Salazar, y que Dios nos ayude a todos. Al amanecer, Rafael cabalgó solo hacia el pueblo de Lanjarón, llevando un mensaje para don Rodrigo. Isabela y Esperanza permanecieron ocultas en la cueva, preparándose para lo que podría ser su último día juntas. «Mamá, ¿el señor va a estar enojado conmigo?», preguntó Esperanza mientras Isabela le trenzaba el cabello. «Tal vez, pero no va a poder lastimarte nunca más. ¿Cómo lo sabes? Porque las mamás proteges a sus hijas. Siempre». Rafael regresó al mediodía con noticias. Don Rodrigo acepta la reunión. Plaza del Pueblo a las 3 de la tarde. Vendrá solo, vendrá con sus hombres, estoy seguro. Pero también vendrá el pueblo entero. Es día de mercado como esperábamos. Enviaste el mensaje a Padre Francisco, sí. Él se asegurará de que la gente sepa que habrá una revelación importante sobre el futuro del pueblo. Isabela revisó los documentos de hermana Isabel una vez más. ¿Cree que esto será suficiente evidencia? Tiene que serlo. Es todo lo que tenemos. ¿Y si don Rodrigo simplemente niega todo? Rafael miró hacia donde Esperanza jugaba con piedras construyendo una pequeña casa. Entonces dependerá de si el pueblo está listo para creer la palabra de una niña sobre la de un hombre poderoso. Y si no... entonces improvisamos. Isabela sintió terror y determinación mezclándose en su pecho. Rafael, si algo me pasa hoy... No va a pasar nada, pero si pasa, prometa que cuidará de Esperanza. Isabela, prométamelo. Rafael miró a la niña luego de vuelta a Isabela. Se lo prometo, pero no va a ser necesario. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque he visto lo que es capaz de hacer por su hija. Y cualquier persona dispuesta a luchar tan duramente por alguien que ama, esa persona no pierde. Isabela esperaba que tuviera razón. La tensión se intensifica, queridos oyentes. Isabela, Rafael y la pequeña Esperanza se preparan para la confrontación más peligrosa de sus vidas. Podrán exponer los crímenes de don Rodrigo frente al pueblo, o sus planes se volverán en su contra. Si tu corazón está latiendo de emoción por esta familia reunida, dale like y comparte esta historia. Cada comentario nos dice que este viaje emocional te está llegando al alma. Déjanos saber en los comentarios. ¿Crees que el plan de Isabela funcionará? ¿O don Rodrigo tiene trucos aún más oscuros bajo la manga? ¿Estás listo para la confrontación final? Suscríbete para no perderte el explosivo final de El Molino de las Lágrimas la próxima semana. Todos los secretos se revelarán y el destino de esta familia se decidirá para siempre. Que el valor y el amor guíen vuestros pasos hasta nuestro próximo encuentro. La plaza de Lanjarón hervía de actividad cuando Isabela, Rafael y Esperanza llegaron a las 3 de la tarde. Comerciantes, familias, curiosos, todo el pueblo parecía estar presente. Isabela llevaba a Esperanza de la mano los documentos de hermana Isabel, escondidos bajo su rebozo. Rafael caminaba junto a ellas, rifle discretamente oculto pero listo. «Ahí está», murmuró Rafael. Don Rodrigo Salazar esperaba en los escalones de la iglesia flanqueado por 6 hombres armados. Su postura era relajada, confiada. Un hombre que creía que tenía todas las cartas. Padre Francisco se acercó a Isabela. «¿Estás segura de esto, hija?» «Completamente, padre. El pueblo está nervioso. No saben qué esperar. Pronto lo sabrán». Isabela alzó la voz dirigiéndose a la multitud reunida. «Gente de Lanjarón. He venido a revelar una verdad que ha permanecido oculta demasiado tiempo». Conversaciones se detuvieron. Todas las miradas se centraron en ella. Don Rodrigo descendió los escalones, sonrisa condescendiente en su lugar. «Isabela Vázquez. Qué sorpresa verte aquí». Su mirada se posó en Esperanza. «Y has traído a la niña perdida». Murmullos de asombro recorrieron la multitud. Muchos habían oído de la búsqueda de Isabela, pero nunca habían visto a Esperanza. No estaba perdida.
Don Rodrigo respondió Isabel a voz clara y fuerte. Fue secuestrada. ¿Qué acusación tan grave? Don Rodrigo extendió las manos hacia la multitud. ¿Tienes evidencia de tal crimen? Isabela sacó los documentos de hermana Isabel. Tengo evidencia de años de crímenes. No solo el secuestro de mi hija, sino el tráfico de docenas de niñas a través del convento de Santa Clara. La multitud se agitó. Algunos se acercaron para escuchar mejor. Registros detallados, continuó Isabela. Nombres de niñas desaparecidas, fechas de secuestro, precios pagados por adopciones ilegales. Don Rodrigo mantuvo su sonrisa, pero algo cambió en sus ojos. Documentos pueden ser falsificados, querida. Especialmente por una mujer desesperada que busca culpar a otros por sus propias pérdidas. Falsificados. Isabela levantó un papel específico. Entonces esta no es su firma autorizando el pago de 5.000 pesetas por la reubicación de María García de Alpujarra. Un grito se alzó de la multitud. Una mujer mayor se abrió paso hacia adelante. María García es mi nieta. Desapareció hace 2 años. Don Rodrigo palideció ligeramente, pero se recuperó. Coincidencias. Nombres comunes. Isabela sacó otra hoja. Y esta autorización para el transporte de mercancía especial hacia Francia firmada por usted el mismo día que Esperanza desapareció. La multitud comenzó a murmurar más fuerte. Don Rodrigo miró a sus hombres, quienes se acercaron más. Suficientes acusaciones sin fundamento. Esta mujer está claramente perturbada por la pérdida de su hija. Perturbada, Isabela se acercó un paso. Dígales al pueblo por qué secuestró específicamente a mi hija, don Rodrigo. No sé de qué hablas. Dígales que es su padre. El silencio cayó sobre la plaza como una piedra en agua tranquila. Don Rodrigo se quedó inmóvil por un momento que duró una eternidad. Esa es una acusación muy seria, Isabela. Es la verdad. Y Esperanza es la evidencia viviente. Isabela se arrodilló junto a su hija. Esperanza, ¿reconoces a este hombre? Esperanza estudió a don Rodrigo, luego asintió. Es el señor que me visitaba en el convento. Me llamaba su pequeña Paloma. ¿Te dijo alguna vez por qué eras especial para él? Esperanza miró directamente a don Rodrigo. Dijo que tenía sus ojos verdes. Y que un día me enseñaría a ser una señorita elegante como su madre debería haber sido. La multitud se agitó inquieta. Don Rodrigo ya no sonreía. Los niños dicen fantasías. Fantasías. Isabela se puso de pie, ira ardiendo en sus ojos. Dígale al pueblo cómo me violó hace 6 años cuando trabajaba en su hacienda. El escándalo recorrió la multitud como onda expansiva. Don Rodrigo perdió finalmente su compostura. Cuidado con lo que dices, mujer. ¿O qué? ¿Me matará como mató a mi hermano Alejandro Rafael? Se adelantó, documentos en mano. Alejandro Vázquez descubrió la operación de tráfico. Fue asesinado antes de que pudiera exponer la verdad. Don Rodrigo miró a sus hombres, luego a la multitud hostil que lo rodeaba. Estas son acusaciones ridículas de gente desesperada. ¿Entonces por qué está tan nervioso?, preguntó una voz de la multitud. Padre Francisco se adelantó. Don Rodrigo, si estas acusaciones son falsas, ¿por qué no jura su inocencia ante Dios y este pueblo? Don Rodrigo miró al sacerdote, luego a la multitud expectante. No tengo que probar mi inocencia ante una turba, pero sí tiene que demostrar su culpabilidad, preguntó otra voz. Isabela sintió que el momento había llegado. Hay una manera de demostrar la verdad, gritó. Hermana Isabel del convento de Santa Clara tiene más registros. Que se traiga aquí para testificar. Don Rodrigo se tensó visiblemente. Hermana Isabel está... indispuesta. Indispuesta. Rafael se acercó más. O muerta como todos los demás que han amenazado con exponer sus secretos. La tensión en la plaza era palpable. Don Rodrigo miró a sus hombres calculando sus opciones. García murmuró a uno de ellos. Acaben con esto. García desenfundó su pistola, pero antes de que pudiera apuntar, Rafael disparó. El disparo echó por la plaza. García cayó, su pistola volando de su mano. El caos estalló. Los hombres de don Rodrigo lucharon por sacar sus armas, mientras la multitud gritaba y se dispersaba. Isabela agarró a Esperanza y corrió hacia la iglesia. Rafael siguió manteniéndose entre ellas y los hombres armados, pero cuando llegaron a los escalones se paralizaron. Bloqueando su camino estaba don Rodrigo, pistola en mano. Suficiente drama, rugió.
Esto termina ahora. Apuntó directamente a Isabela. Espere, gritó Rafael. Don Rodrigo se detuvo, arma aún apuntada a Isabela, que Rafael respiró profundamente, consciente de que las próximas palabras podrían salvar o condenar a todos. Antes de disparar a una madre inocente frente a su hija, hay algo que el pueblo necesita saber sobre mí. Sobre usted. Sobre por qué realmente murió mi hermano Carlos. Isabela lo miró con confusión. Don Rodrigo bajó ligeramente su arma, intrigado a pesar de sí mismo. Continúe. Rafael se volvió hacia la multitud reunida. Les dije que Carlos murió en un accidente de mina. Eso no era toda la verdad. La plaza se quedó silenciosa. Carlos descubrió lo mismo que Alejandro Vázquez: la corrupción en las minas, las muertes encubiertas, los sobornos. Pero a diferencia de Alejandro, Carlos vino directamente a mí. Rafael miró a Isabela. Mi hermano me pidió que denunciáramos a don Rodrigo juntos. Y yo me negué. ¿Por qué se negó?, preguntó padre Francisco. Por cobardía, porque tenía miedo de perder mi mina, mi medio de vida, porque pensé que podría proteger a mis trabajadores manteniendo la boca cerrada. La voz de Rafael se quebró. Carlos me dijo que si yo no hacía lo correcto, él lo haría solo. Esa noche fue a la mina para reunir más evidencia. Don Rodrigo sonrió fríamente. Y yo lo seguí. Pensé que podría convencerlo de que se detuviera. Rafael cerró los ojos recordando. Pero Carlos ya había instalado la dinamita. Iba a volar el túnel donde don Rodrigo escondía sus registros secretos. La multitud esperó en silencio. Le supliqué que se detuviera. Luchamos por el detonador. Y en la lucha... Rafael abrió los ojos, lágrimas corriendo por sus mejillas. El detonador se activó. El túnel se derrumbó. Carlos murió porque yo no tuve el valor de hacer lo correcto. Don Rodrigo rió. ¡Qué confesión más conmovedora! Entonces usted mató a su propio hermano. Sí, dijo Rafael simplemente. Y he vivido con esa culpa cada día desde entonces. Se volvió hacia Isabela y Esperanza. Pero hoy esa culpa me da valor. Porque no puedo salvar a Carlos, pero puedo salvar a ustedes. Rafael se dirigió directamente a don Rodrigo. Y puedo asegurarme de que pague por todos sus crímenes. Don Rodrigo levantó su pistola otra vez. ¡Qué noble! Pero sigue sin cambiar el resultado. No, Rafael sonrió grimente. Mire a su alrededor, don Rodrigo. Don Rodrigo miró. Sus hombres habían sido desarmados o habían huido. Estaba rodeado por todo el pueblo de Lanjarón, sus rostros llenos de ira y disgusto. El pueblo ha oído la verdad, continuó Rafael. Sobre el tráfico, las violaciones, los asesinatos. Cree que puede matarnos a todos. Don Rodrigo miró la multitud hostil. Puedo intentarlo. O puede confesar y tal vez recibir misericordia. Misericordia, don Rodrigo rió amargamente. De esta multitud, de las autoridades. De usted, no de nosotros, dijo una voz nueva. Todos se volvieron. Hermana Isabel se acercaba por la calle principal, seguida por una docena de niñas pequeñas. Pero tal vez de Dios. Don Rodrigo palideció. Hermana Isabel, pensé que me había matado. Hermana Mercedes lo intentó, pero Dios protege a los inocentes. Hermana Isabel se acercó más. Y estas niñas, señaló a las que la acompañaban, han venido a testificar contra usted. Una niña de 8 años se adelantó. Ese señor me separó de mi familia. Otra aún más joven. Me dijo que mi mamá estaba muerta. Una por una las niñas contaron sus historias. Secuestros, mentiras, años robados de sus vidas. La multitud se agitó más hostilmente. Don Rodrigo se vio completamente rodeado. Muy bien, dijo finalmente. Han ganado. Bajó su pistola. Pero si van a juzgarme, juzguen también a todos los que me ayudaron. Las autoridades que sobornaba, los comerciantes que compraban mis servicios, los padres que vendían sus propias hijas. Miró directamente a Isabela. Incluso los padres que eran tan pobres que agradecían cuando alguien se llevaba una boca menos que alimentar. Isabela se adelantó, furia en sus ojos. Eso no describe a ningún padre verdadero. No. Entonces dígales cómo realmente perdió a Esperanza. Isabela se detuvo. ¿Qué quiere decir? Don Rodrigo sonrió maliciosamente. Dígales que no la perdió en un mercado. Dígales que la vendió por 50 pesetas porque no podía alimentarla.
Eso es mentira. ¿Es mentira o es la verdad que ha estado escondiendo de sí misma? El silencio cayó sobre la plaza como un sudario. Isabela se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Eso no es verdad. Don Rodrigo se acercó más voz venenosa. No recuerda venir a mi hacienda desesperada con una niña hambrienta en brazos, suplicando trabajo, comida, cualquier cosa. Isabela negó con la cabeza, pero algo en sus ojos cambió. No recuerda que le ofrecí un trato. Trabajo para usted, cuidado para la niña. Y usted aceptó. Yo nunca vendería a mi hija. Nunca, ni siquiera cuando estaba muriendo de hambre. Ni siquiera cuando pensó que era mejor vida de la que podía darle. Esperanza miró a su madre con confusión. Mamá Isabela se arrodilló junto a Esperanza, lágrimas corriendo por su rostro. Yo pensé... Su voz se quebró. Pensé que era temporal, que cuando encontrara trabajo vendría por ti. La verdad se extendió por la plaza como veneno. Pero nunca volviste, continuó don Rodrigo, hasta que decidiste que querías recuperar tu propiedad. Rafael se acercó a Isabela. Isabela no importa cómo empezó, lo que importa es que luchó para recuperarla. De verdad, don Rodrigo se volvió hacia la multitud. Una madre que vende a su hija merece ser llamada madre. La multitud murmuró inciertamente. Algunas caras mostraron comprensión, otras disgusto. Isabela alzó la mirada encontrando los ojos de su hija. Esperanza, es cierto que dejé que el Señor te llevara, pero nunca fue venta, nunca fue porque no te amara. Esperanza estudió el rostro de su madre. ¿Por qué, mamá? Porque estábamos viviendo en la calle, porque tenías tanta hambre que llorabas toda la noche, porque pensé... Se quebró otra vez. Porque pensé que él podía darte una vida mejor de la que yo podía darte. Pero después cambiaste de opinión cada día, cada hora. He venido al convento docenas de veces tratando de verte, pero él me decía que estabas feliz, que era mejor para ti que me mantuviera alejada. Don Rodrigo rió. ¿Qué versión conveniente de la historia? Isabela se puso de pie enfrentándolo directamente. Conveniente, cree que es conveniente admitir que tomé la peor decisión de mi vida. Que he vivido con esa culpa cada día durante 6 meses. Su voz se alzó. Sí, la dejé, sí, pensé que sería mejor para ella, pero era una madre desesperada que tomó una decisión desesperada. Se volvió hacia la multitud. ¿Cuántos de ustedes han estado tan desesperados que considerarían cualquier cosa para salvar a sus hijos? ¿Cuántos han tenido que elegir entre la dignidad y la supervivencia? Algunas cabezas asintieron en la multitud. Pero continuó Isabela: cuando entendí que había sido engañada, cuando supe que don Rodrigo no era el benefactor que pretendía ser, luché para recuperarla. Miró directamente a don Rodrigo. Y nunca acepté dinero por mi hija. Don Rodrigo sonrió. No, entonces, ¿qué era esto? Sacó un documento de su chaqueta. Un contrato, firmado por usted, que entrega custodia de Esperanza Vázquez a don Rodrigo Salazar a cambio de empleo y alojamiento. Isabela miró el documento reconociendo su propia firma. Ese documento no dice nada sobre venta. Dice custodia temporal. Temporal. Don Rodrigo señaló una cláusula en letras pequeñas. ¿Por qué no lee la sección que dice por tiempo indefinido hasta que las circunstancias cambien significativamente? Isabela leyó y su rostro palideció. Yo no entendía lo que significaba eso. No quería entenderlo porque le convenía no saber. El silencio se extendió otra vez. Finalmente Esperanza habló. «Mamá, me vendiste...» Isabela se arrodilló otra vez tomando las manos de su hija. «No, mi amor. Firmé un papel que no entendía completamente porque tenía miedo de que murieras de hambre. Pero nunca dejé de amarte, y nunca dejé de luchar para volverte a encontrar». Esperanza consideró esto con la seriedad de alguien mucho mayor. «El Señor te engañó también, sí, mi corazón. El Señor nos engañó a ambas». Esperanza se volvió hacia don Rodrigo. ¿Por qué nos engañó don Rodrigo? Miró a la niña, y por un momento algo humano pasó por sus ojos. Porque quería una familia y no sabía cómo tener una honestamente. Eso hace que esté bien, no. Eso hace que sea menos malo lo que hiciste. Don Rodrigo miró a la pequeña niña que era su hija, la multitud hostil que lo rodeaba y los años de crímenes que había cometido.
no dijo finalmente. No hace que nada esté bien. Padre Francisco se adelantó. Don Rodrigo Salazar, confiesa ante este pueblo y ante Dios sus crímenes. Don Rodrigo miró una vez más alrededor de la plaza. Su imperio de secretos se había derrumbado. Sus hombres habían huido o habían sido capturados. No había escape. Confieso, dijo con voz cansada. He traficado niñas. He sobornado autoridades. He ordenado muertes. Un murmullo corrió por la multitud. Y el asesinato de Alejandro Vázquez. Alejandro Vázquez murió por mi orden cuando amenazó con exponer mis operaciones. Y el intento de asesinato de hermana Isabel ordené que fuera silenciada cuando traicionó mi confianza. Padre Francisco miró a la multitud. ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué justicia debe recibir este hombre? Voces se alzaron. Prisión, muerte, que pague por los años robados. Rafael se adelantó. Hay algo más que debe decidirse. Que el destino de todas las propiedades de don Rodrigo, sus minas, sus tierras, su riqueza. ¿Qué propone que sea distribuida entre las familias de sus víctimas? Compensación por años de sufrimiento. La multitud murmuró aprobación. Don Rodrigo rió amargamente. Van a dividir mi imperio como buitres. No como buitres, dijo Isabela. Como justicia, se acercó a él. Usted destruyó familias. Es hora de que su destrucción sirva para reconstruir lo que quebró. Don Rodrigo la miró con algo que podría haber sido respeto. Y usted, Isabela, ¿qué toma de mi caída? Solo lo que siempre quise, mi hija de vuelta, y la certeza de que nunca podrá lastimarla otra vez. Eso es todo. Isabela miró a Esperanza, luego a Rafael, luego al molino que esperaba en las montañas. Es todo lo que necesito. 2 días más tarde, las autoridades de Granada llegaron para arrestar a don Rodrigo Salazar. Los registros de hermana Isabel proporcionaron evidencia de una red de corrupción que se extendía hasta Madrid. Las niñas del convento fueron reunidas con sus familias. Don Rodrigo fue condenado a cadena perpetua. Sus propiedades fueron distribuidas entre las familias de las víctimas. Un mes después, Isabela, Esperanza y Rafael se sentaron en el porche del molino completado, viendo las aceitunas doradas mecerse en la brisa de octubre. «¿Es extraño tener un molino que funciona después de tanto tiempo construyéndolo?», preguntó Rafael. «Es extraño tener paz después de tanto tiempo luchando», respondió Isabela. Esperanza corría entre los olivos con una nueva muñeca que Rafael había tallado para ella. Su risa llenaba el aire como música. «¿Crees que ella estará bien?», preguntó Rafael. «Después de todo lo que ha pasado, los niños son más fuertes de lo que pensamos, y más sabios». «¿Qué quieres decir?». Isabela sonrió. «Ayer me preguntó si podías quedarte permanentemente». Rafael se tensó. «¿Qué le dijiste?». «Le dije que dependía de si querías quedarte». Isabela «No me tienes que responder ahora. Solo piénsalo». Rafael miró el molino que habían construido juntos, la niña que corría felizmente, la mujer que había luchado contra imposibles por amor. «Ya lo pensé. Y hay espacio en este molino para un minero reformado que sabe algo de carpintería». Isabela sonrió la primera sonrisa completamente feliz que había dado en años. «Siempre hay espacio para familia». Esperanza corrió hacia ellos, respirando agitadamente por la carrera. «Mamá, Rafael, vengan a ver qué pasa, mi amor. Hay flores creciendo donde solía cavar por las noches». Isabela y Rafael siguieron a Esperanza hacia los lugares donde había cavado desesperadamente buscando a su hija perdida. Donde antes había hoyos vacíos, ahora crecían flores silvestres. «¿Cómo pasó eso?», preguntó Esperanza. Isabela se arrodilló junto a las flores. «A veces, cuando removemos la tierra buscando algo, creamos espacio para que crezcan cosas nuevas. Como nosotros, como nosotros». Esperanza recogió un ramo de las flores. «Podemos poner algunas en la tumba del tío Alejandro». Isabela sintió lágrimas de gratitud en sus ojos. «Sí, mi amor, es perfecto». Esa tarde los tres visitaron la tumba de Alejandro en el cementerio del pueblo. Esperanza puso las flores silvestres en la lápida, mientras Isabela susurraba gracias a su hermano por liderar el camino hacia la verdad. «¿El tío Alejandro nos puede ver ahora?», preguntó Esperanza. «Estoy segura de que sí». «¿Está contento de que estemos juntos otra vez?». Isabela miró a Rafael, que tomaba la mano de Esperanza con ternura natural.
Creo que está muy contento de que hayamos encontrado nuestra familia. Rafael es familia, ahora Isabela miró a Rafael una pregunta en sus ojos. Rafael se acercó tomando también la mano de Isabela. Si ustedes me aceptan, me encantaría ser familia. Esperanza aplaudió. Sí, ahora tengo mamá y papá. Isabela rió lágrimas de alegría mezclándose con las de tristeza por los años perdidos. Sí, mi amor. Ahora tienes todo tipo de familia. Mientras caminaban de vuelta al molino, el sol se ponía dorado sobre las montañas de Sierra Nevada. En la distancia las campanas del pueblo tocaron vísperas. Pero esta vez, cuando Esperanza escuchó las campanas, no le recordaron cautiverio. Le recordaron hogar. En el molino esa noche, Isabela leyó a Esperanza de un libro de cuentos que Rafael había comprado en Granada. Cuando la niña se durmió, Isabela y Rafael se sentaron junto al fuego. ¿En qué piensas?, preguntó Rafael. En que hace un año creía que había perdido todo. Mi hija, mi familia, mi esperanza. Y ahora sé que a veces tienes que perder todo para encontrar lo que realmente importa. Rafael tomó su mano. ¿Y qué importa realmente? Isabela miró hacia donde Esperanza dormía pacíficamente, luego hacia el molino que habían construido con sus propias manos. Amor verdadero, familia elegida, y la valentía de luchar por lo correcto, incluso cuando parece imposible. Rafael besó su mano. ¿Sabes lo que creo? Que creo que Alejandro sabía que esto pasaría cuando escribió esa carta. Que su muerte no sería en vano si llevaba a que su hermana encontrara no solo a su hija, sino también un nuevo futuro. Isabela sonrió. Alejandro siempre fue más sabio que yo. O tal vez simplemente tenía fe en el poder del amor. Afuera el viento nocturno susurraba a través de los olivos llevando el aroma de aceitunas maduras y tierra fértil. En algún lugar de las montañas distantes un búho aulló su canción solitaria. Pero en el molino de las lágrimas ya no había soledad. Había una familia que había encontrado su camino a través de la oscuridad hacia la luz. Y las lágrimas que habían dado nombre al lugar ya no eran de tristeza sino de gratitud, por los milagros que pueden nacer cuando el amor verdadero se niega a rendirse. 5 años después. El molino de las lágrimas se había convertido en el centro de una pequeña comunidad próspera. Rafael había expandido las operaciones para incluir no solo aceite de oliva, sino también un orfanato para niñas rescatadas del tráfico. Esperanza, ahora de 10 años, ayudaba a cuidar a las niñas más pequeñas con la sabiduría de alguien que había sobrevivido lo inimaginable. Isabela y Rafael se habían casado en una ceremonia simple en la iglesia del pueblo con Esperanza como portadora de anillos y hermana Isabel como testigo de honor. Una tarde de primavera, mientras Isabela trabajaba en el jardín, Esperanza se acercó corriendo. «¡Mamá! Hay una señora en la puerta que dice que perdió a su hija». Isabela se limpió las manos sonriendo. «Le dijiste que entre sí. Está en la cocina con Rafael». Isabela entró para encontrar a una mujer joven llorando mientras Rafael le servía té. «Señora Vázquez», dijo la mujer al ver a Isabela. «Me dijeron que usted ayuda a las madres que buscan a sus hijas perdidas». Isabela se sentó junto a ella. «¿Cómo se llama su hija Carmen?» «Tiene 7 años. Desapareció hace 3 meses en el mercado de Córdoba». Isabela tomó las manos de la mujer. «¿Ha ido a las autoridades?» «Dicen que probablemente está muerta, pero yo sé que no. Una madre sabe». Isabela sonrió. «Sí, una madre sabe. Y nosotros la ayudaremos a encontrarla». Rafael se acercó. «¿Tenemos alguna pista por donde empezar?» La mujer sacó una carta arrugada. «Solo esto, una nota que alguien deslizó bajo mi puerta anoche». Isabela leyó la carta y sintió escalofríos familiares. «Su hija está en el convento de Santa Bárbara en Sevilla. Pero date prisa. Pronto será demasiado tarde». Isabela miró a Rafael, quien asintió grimmente. «Parece que nuestro trabajo no ha terminado», dijo él. La mujer las miró con esperanza desesperada. «¿Van a ayudarme?» Isabela sonrió tocando la medalla de Alejandro que ahora llevaba siempre. «Señora, mi hermano murió para exponer esta red de tráfico. Mientras quede una sola niña perdida, seguiremos luchando». Esperanza apareció en la puerta de la cocina. «Vamos a salvar a otra niña, mamá, sí, mi amor. ¿Estás lista para otra aventura?» Esperanza sonrió con la sabiduría de alguien que había sobrevivido lo inimaginable.
Siempre estoy lista para ayudar a las familias a estar juntas otra vez. Rafael se puso de pie ya planeando el viaje. Sevilla está a 3 días de viaje. Si salimos mañana... Salimos esta noche, interrumpió Isabela. Una madre que espera es una madre que sufre. Y hemos sufrido suficiente. Mientras el sol se ponía sobre las montañas de Andalucía, la familia que se había formado a través del dolor y la perseverancia se preparaba para su próxima misión. El molino de las lágrimas ya no era solo su hogar. Se había convertido en un beacon de esperanza para todas las familias rotas que necesitaban encontrar su camino de vuelta a la luz. Y en el corazón de Isabela sabía que mientras hubiera madres buscando a sus hijas perdidas, su verdadero trabajo apenas había comenzado. Porque el amor de una madre, una vez despertado y armado con propósito, era la fuerza más poderosa en el mundo. Y esa fuerza no descansaría hasta que cada niña perdida hubiera encontrado su camino a casa.